A Neil le encantaba leer cómics. Era una de sus aficiones preferidas. En cambio, a su hermanita Kaya le gustaban otras cosas, como nadar, correr en la granja, jugar con sus muñecas. Eran unos hermanos que se entendían muy bien. Quizás sería porque Kaya siempre estaba rodando por aquí y por allá, y en cambio Neil se sentaba debajo de un árbol o en su rincón preferido, que era la buhardilla de la casa, y podía pasarse horas leyendo sin darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Tenía montones de cómics y cuentos, y muchas veces su hermana le pedía que le contara alguna historia. Esa tarde, que hacía tanto calor, Kaya le había pedido a sus amigas que bajaran al río a bañarse, a chapotear en ese agua tan apetecible. Bajaron con sus bañadores de colores y con las palas y pelotas para jugar un ratito. Neil la oyó cómo se preparaba después de comer y pensó lo bien que estaría bajo ese sauce grande y elegante que había por allí, y sin pensárselo dos veces, cogió un cómic, se lo puso bajo el brazo y se fue dirección al río para saborear ese espacio antes de que llegaran las niñas. Él sabía que tardarían, porque cuando se encontraban para ir a algún sitio, antes no estaban todas juntas y se ponían de acuerdo en las cosas que debían llevar, transcurría mucho tiempo. Pensó que en cuanto las oyera, las saludaría y volvería a casa disfrutando del silencio que reinaría. Pero tan concentrado estaba en su lectura que cuando se dio cuenta ya estaban las niñas a punto de marcharse. Le descubrieron y le animaron a bañarse. Neil no estaba acalorado y se levantó para marcharse. Las niñas insistieron y sin él quererlo, lo empujaron hacia el agua y se cayó en el río. No se enfadó mucho, porque, era verano y un chapuzón tampoco le molestó. Jugaron unos minutos y de pronto se dio cuenta que el cómic estaba mojado en el agua. Corrió a cogerlo y ¿sabéis qué había ocurrido? No lo imagináis. Los personajes habían desaparecido. Las letras estaban borrosas y quizá eso lo arreglaría el sol si lo ponía a secar. Pero ¿dónde estaban los dibujos de los protagonistas? ¿Se habían desvanecido? ¿Se habían borrado? ¿O se los había llevado el agua? No podía ser. ¡Qué idea más tonta! ¿O no? Se puso a pensar en lo que podía haber ocurrido. Estaban leyendo una historia de unos campesinos que cambiaban de ciudad y por el camino los habían rodeado una tribu de indios y la historia estaba en un momento de máximo suspense. ¿Sería posible que los campesinos atrapados hubieran saltado de sus caravanas y vieran la oportunidad de salvarse por el río? No, qué tontería.
Era imposible, aunque le hubiera gustado. Un momento. Abrió el cómic y vio que los indios seguían en las páginas. Pero, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Y si saltaron para salvar sus vidas? Anda, allí, en la ladera del río, se veía un poco de movimiento. Se fue acercando poco a poco y no creyó lo que estaba viendo. Eran seres diminutos vestidos al estilo del oeste americano, muy mojados y con carruajes y caballos que había visto en su libro. ¡Madre mía! ¡Qué descubrimiento! Se quedó parado de la sorpresa, pero rápidamente pensó que algo debería hacer. Así que se presentó, intentando no asustarles mucho, y pidió por el que capitaneaba al grupo. Neil sabía la historia y se desconcertaron con ello. En fin, os ahorro sus explicaciones. El caso es que no había terminado el cómic y pensó en una solución para que todo acabara bien. Tampoco tenía nada en contra de los indios y no habían herido a nadie. Así que les propuso duplicar el número de caballos para que pudieran acelerar el viaje y llegar pronto a su destino. Con ello, dejarían atrás a los indios, que cansados abandonarían la persecución y al fin podrían terminar el viaje. La idea les gustó, así que lo prepararon todo y cuando estuvieron listos y el papel se había secado, ellos mismos volvieron a sus páginas en el mismo punto donde habían desaparecido. Le rogaran que siguiera leyendo, que la historia no había terminado y que tenían un sorprendente final que le dedicaban a Neil. Y así fue como fácilmente todo se arregló. Neil siguió con sus lecturas y os recomiendo que sigáis sus aventuras. Y colorín colorado, este cuento de momento ha terminado.